Una llamada telefónica se realizó un sábado por la noche. No de un aliado, sino desde Teherán, directo a Washington. El mensaje era simple. Por favor, no envíen los bombarderos. Porque durante meses, Irán dijo que no temía a nada. Ni al bloqueo, ni a los buques de guerra, ni a las amenazas al otro lado del océano. Entonces, una aeronave entró en la ecuación. Una aeronave más antigua que la mayoría de los hombres que ahora dirigen el ejército de Irán. Y en cuestión de horas, el tono de Teherán cambió por completo, pasando de las amenazas a las súplicas. Esta noche analizamos por qué un bombardero de 70 años hizo lo que años de sanciones no pudieron hacer y qué es lo que Irán realmente está pidiendo a puerta cerrada. Bienvenidos de nuevo a todos a The Siege Report, el canal donde no solo vemos pasar la historia, sino que analizamos exactamente por qué está sucediendo, un hecho verificado a la vez. Ahora, si nos acompañan esta noche, y especialmente si esta es una de las primeras veces que se sientan con nosotros, háganle un favor a un viejo amigo. Busquen ese botón de suscripción, denle un toque y consideren unirse a la familia aquí. Piensen en ello como mantener una buena suscripción de periódico, activa, del tipo que solían entregar en la puerta de su casa todas las mañanas. Solo somos la versión moderna de eso, menos la tinta en los dedos. Y me encantaría saber desde qué parte del mundo nos sintonizan esta noche. Dejen su ciudad o su país abajo en los comentarios. Siempre me asombra ver qué tan lejos se extiende esta comunidad por todo el globo. Ahora, entremos en el informe de esta noche. El sábado por la noche se realizó una llamada desde Teherán a Washington. El mensaje que llevaba esa llamada no se parecía a nada que los funcionarios iraníes hubieran entregado en meses. No era una amenaza, no era una advertencia envuelta en desafío. Era una petición llana y directa pidiendo a los Estados Unidos que frenaran los ataques que ya se habían preparado contra la infraestructura energética de Irán y puentes clave. Para una administración que había pasado los últimos meses avanzando hacia exactamente este tipo de presión, el momento de la apelación de Irán fue revelador. Según los informes, los ataques que se planificaban estaban entre los más significativos de todo el conflicto. La lista de objetivos supuestamente incluía refinerías y plantas de energía, y algunos relatos sugerían que la operación podría haber concluido antes de que los mercados financieros abrieran el lunes por la mañana. Para entender por qué Irán eligió este momento particular para dar un paso atrás de su postura habitual de desafío, los analistas señalan un activo que acababa de reingresar a la ecuación, el B-52 Stratofortress. Esta no es una aeronave nueva. Voló por primera vez en 1952 y ha permanecido en servicio continuo desde febrero de 1955. Originalmente fue construido para transportar armas nucleares por todo el globo durante la Guerra Fría, una misión que finalmente nunca voló en combate. Sin embargo, más de 70 años después de su primer vuelo, esta aeronave sigue siendo uno de los bombarderos convencionales más capaces que posee Estados Unidos. Sus números explican el porqué. El B-52 puede transportar aproximadamente 70.000 libras de armamento, una carga útil superada solo por el B-1B. Su alcance se extiende a casi 9.000 millas, sin necesidad de reabastecimiento aéreo, una cifra que supera incluso al bombardero sigiloso B-2. Puede armarse con una combinación de misiles, conjuntos aire-superficie de distancia, misiles de crucero y minas navales, todos, desplegables en una sola misión. 3 B-52 han estado estacionados en RAF Fairford en el Reino Unido desde marzo. Se retiraron a finales de junio. Durante un tiempo, esto pareció eliminar una amenaza directa e inmediata que se encontraba cerca del espacio aéreo iraní. Según se informa, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán había nombrado esa base como un objetivo militar legítimo durante meses, viendo su presencia como un riesgo persistente. Pero la salida de Fairford no redujo el peligro, lo reubicó. La característica definitoria del B-52 es que no requiere una base avanzada para atacar objetivos distantes. Puede despegar desde el territorio continental de los Estados Unidos, completar una misión de combate sobre Irán y regresar a casa sin necesitar nunca la pista de aterrizaje ni la cooperación política de una nación anfitriona. El general Dan Kane, al abordar el alcance de estas operaciones, confirmó que se habían volado más de 60 misiones de bombarderos bajo la operación Epic Fury, con 18 de esos vuelos haciendo el viaje de ida y vuelta directamente desde suelo estadounidense, cada uno durando más de 30 horas en el aire. Esta es la realidad operativa que cambió los cálculos de Teherán. Retirar una base en Inglaterra no elimina la aeronave de la ecuación. Una pista de aterrizaje en Dakota del Norte sirve para el mismo propósito, sin las complicaciones diplomáticas de estacionar bombarderos en suelo extranjero. A finales de marzo, el patrón de actividad del B-52 ya se había intensificado.
CENTCOM publicó imágenes que confirmaban los ataques del B-52 contra sitios de misiles balísticos iraníes y nodos de mando y control. El almirante Brad Cooper, al describir el despliegue militar más amplio de la API en la región, lo calificó como el mayor despliegue estadounidense en Medio Oriente en una generación, señalando que los B-2, B-1 y B-52 habían llevado a cabo lo que él describió como ataques sin oposición. A finales de marzo, la naturaleza de estas misiones había cambiado aún más. El general Kaney confirmó que los B-52 habían pasado de ataques con misiles a distancia a incursiones de bombardeo directo por tierra a través del territorio iraní. Este cambio solo fue posible porque los sistemas integrados de defensa aérea de Irán se habían degradado al punto en que una aeronave diseñada durante la administración Eisenhower ahora podía operar sobre el espacio aéreo iraní en gran medida sin oposición. Es en este contexto que debe entenderse la apelación del sábado por la noche de Irán. La solicitud de detener los ataques planificados no surgió de una posición de fuerza, surgió de la conciencia de que la aeronave capaz de llevar a cabo la fase más dañina de esta campaña ya estaba posicionada, ya comprobada en misiones recientes y ya demostrando que la geografía no le ofrecía a Irán ninguna protección significativa. Mientras una llamada telefónica pedía a Estados Unidos que pausara sus ataques, las declaraciones públicas de Irán contaban una historia muy diferente. En las 24 horas previas a esa llamada, los funcionarios iraníes continuaron hablando con el mismo tono desafiante que habían usado durante meses, incluso cuando su mensaje privado a Washington sugería algo más cercano a la alarma. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado advirtiendo que si Estados Unidos mantenía su bloqueo, Irán cerraría vías fluviales adicionales, y que el precio de esto lo pagarían los ciudadanos estadounidenses y la economía global. En la superficie, esto se lee como una amenaza dirigida a Washington, pero los analistas que estudian el patrón sugieren un propósito diferente. Declaraciones como esta están diseñadas menos para los planificadores militares estadounidenses y más para la opinión pública estadounidense, un intento de cambiar el sentimiento interno en contra de la participación continua en el conflicto, mediante el levantamiento del espectro del dolor económico en casa. Al mismo tiempo, el mayor general Ali Abdollahi, quien lidera el mando militar de tiempo de guerra de Irán, entregó una advertencia dirigida a los países vecinos. Declaró que cualquier nación que sirva como escudo defensivo para lo que llamó agresión estadounidense enfrentaría consecuencias descritas como arder en el fuego de la guerra. Este mensaje fue ampliamente entendido como dirigido a los estados del Golfo, que actualmente albergan personal y aeronaves militares estadounidenses. La autoridad del Estrecho de Irán añadió otra capa de presión, anunciando que no emitiría un solo permiso de tránsito hasta que las operaciones militares estadounidenses terminaran por completo. Esta amenaza apuntó directamente al transporte marítimo global a través de uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Luego, esa misma noche de sábado, el presidente Trump respondió públicamente. Declaró que los Estados Unidos estaban, en sus palabras, armados y cargados, locked and loaded, y listos para actuar contra la República Islámica de Irán a niveles de fuerza militar no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. La declaración fue publicada en respuesta directa a lo que la administración caracterizó como la súplica privada de misericordia por parte de Irán. Lo que siguió dentro del mismo mensaje fue notable. A pesar de la fuerza de su lenguaje, Trump reconoció que Irán, junto con otros países del Medio Oriente, había solicitado específicamente una pausa en cualquier ataque posterior. Declaró que se había acordado el marco de un acuerdo, uno que incluiría la reapertura completa del estrecho de Hormuz y el fin de lo que describió como la amenaza nuclear de Irán. Esta secuencia revela la contradicción central que define la posición de Irán. Públicamente, los funcionarios iraníes continuaron emitiendo amenazas de escalada, cierres y represalias. Privadamente, a través de canales diplomáticos directos, Irán pedía exactamente lo contrario, un alto a la acción militar y espacio para negociar. Esta contradicción se vuelve aún más evidente cuando se coloca junto a eventos que se desarrollaron casi simultáneamente. El sábado por la mañana, drones iraníes cruzaron al espacio aéreo kuwaití. Las defensas aéreas kuwaitíes se enfrentaron directamente a los drones. Según se informa, los restos cayeron sobre una instalación gubernamental en el norte de Kuwait, así como en un vehículo civil ubicado en la isla de Bubiyan, la misma isla donde Kuwait había capturado previamente a 4 operativos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, encontrados a bordo de un barco de pesca alquilado en mayo. No se reportaron víctimas por este incidente, aunque también se registraron 2 incidentes adicionales en el estrecho de Hormuz esa misma mañana. Este es el patrón al que señalan los analistas al evaluar la verdadera posición de Irán.
En el momento exacto en que sus altos funcionarios solicitaban una pausa a través de canales diplomáticos, drones vinculados a las operaciones iraníes ingresaban al espacio aéreo de un país vecino que ya albergaba fuerzas estadounidenses, ya sea ordenado directamente desde Teherán o llevado a cabo por elementos aliados. El momento puso las intenciones declaradas de Irán y su comportamiento real en conflicto directo entre sí. La guía del Departamento de Estado también reflejó la gravedad del momento. Se aconsejó a los ciudadanos estadounidenses en todo el Medio Oriente que consideraran abandonar la región, un nivel de precaución que no se emite a la ligera y que sugería que los funcionarios en Washington veían ella situación era más volátil de lo que las declaraciones públicas de cualquiera de las partes transmitían plenamente. En conjunto, estas 24 horas ilustran a un gobierno que intenta gestionar dos audiencias a la vez, proyectando fuerza y desafío a su base nacional y a sus aliados regionales, mientras que simultáneamente busca a través de canales directos y menos públicos evitar las consecuencias de un conflicto que parecía cada vez más incapaz de controlar. Para entender por qué un solo tipo de aeronave pudo cambiar el tono de los mensajes públicos de todo un gobierno, ayuda a mirar más allá de los titulares y examinar lo que el B-52 Stratofortress realmente representa tanto en el papel como en la práctica. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos mantiene actualmente 76 de estas aeronaves. Cada una remonta su diseño a principios de la década de 1950. El vuelo inaugural del modelo ocurrió en 1952 y su entrada formal en servicio siguió en febrero de 1955. Boeing diseñó la aeronave durante la Guerra Fría con un propósito único en mente: transportar cargas útiles nucleares desde suelo estadounidense directamente a objetivos soviéticos y regresar a salvo después. Esa misión, tal como se desarrolló la historia, nunca se voló realmente. Y sin embargo, más de 7 décadas después, la aeronave se ha convertido en algo que sus diseñadores originales probablemente nunca anticiparon: el bombardero convencional más consistentemente útil en el arsenal estadounidense. Las especificaciones explican parte de esta longevidad. La aeronave puede transportar una carga útil de aproximadamente 70.000 libras, superada solo por el B-1B en capacidad total entre los bombarderos estadounidenses. Su alcance, sin reabastecimiento, se extiende a casi 9.000 millas, una cifra que supera incluso al B-2 Spirit Evasor de radar, a pesar de que el B-2 es décadas más nuevo y construido expresamente para la sigilosidad. En una sola salida, el B-52 se puede configurar para lanzar misiles de crucero, minas navales y misiles conjuntos, aire-superficie de distancia, lo que otorga a los planificadores de misiones una flexibilidad significativa según el conjunto de objetivos. Su única limitación notable es que no puede desplegar la munición antibúnker GBU-57 de 30.000 libras, un papel actualmente reservado exclusivamente para el B-2. Lo que hace que el B-52 sea particularmente difícil de contrarrestar para Irán no es una sola capacidad, sino la forma en que esas capacidades ya se han demostrado en este conflicto específico. A principios de marzo, el Comando Central de EIE publicó imágenes que confirmaban que los B-52 habían atacado instalaciones de misiles balísticos iraníes, junto con la infraestructura de mando y control asociada. El almirante Brad Cooper, al abordar la escala más amplia de la presencia militar estadounidense en la región en ese momento, la describió como el mayor despliegue en Medio Oriente en una generación y señaló que las misiones de ataque llevadas a cabo por los B-2, B-1 y B-52 por igual no habían sido contestadas por las defensas iraníes. A finales de ese mismo mes, la naturaleza de estas misiones evolucionó aún más. El general Dankani confirmó que las operaciones de los B-52 habían pasado de ataques con misiles a distancia a incursiones de bombardeo directo por tierra a través del territorio iraní. Este cambio fue posible gracias al deterioro de la red integrada de defensa aérea de Irán, un sistema que alguna vez había sido un pilar central de su estrategia de disuasión. Con esa red suficientemente debilitada, una aeronave diseñada originalmente durante la era de Eisenhower pudo operar sobre el espacio aéreo iraní con una resistencia mínima. Un detalle separado añade más peso a los cálculos de Irán. 3 B-52 habían estado con base en RAF Fairford, en el Reino Unido, desde marzo, una ubicación que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán supuestamente había identificado como un objetivo legítimo para una posible represalia. Esas aeronaves se retiraron a finales de junio. Durante un breve periodo, esto pudo haber parecido reducir la amenaza inmediata más cercana al territorio iraní. Sin embargo, esa impresión no se sostiene bajo un análisis más cercano.
El rasgo definitorio del B-52 es que nunca dependió de bases avanzadas para seguir siendo efectivo. Puede despegar directamente desde el territorio continental de los Estados Unidos, ejecutar una misión de combate completa sobre territorio iraní y regresar a casa sin requerir la cooperación de ninguna nación anfitriona. El general Kinney confirmó que se han llevado a cabo más de 60 misiones de bombarderos bajo la campaña más amplia, con 18 de esos vuelos haciendo el viaje de ida y vuelta completo desde suelo estadounidense, cada uno durando más de 30 horas en el aire. Esta es la realidad operativa que socava cualquier suposición de seguridad creada por el retiro de Fairford. Reubicar la aeronave no elimina la amenaza, simplemente cambia su punto de origen. Una pista de aterrizaje en Dakota del Norte puede servir para la misma función estratégica que una en Inglaterra sin las complicaciones políticas que conlleva estacionar bombarderos en suelo extranjero. Para un gobierno que evalúa sus opciones disponibles, esto deja muy poco margen para el cálculo erróneo. Una aeronave con alcance global, una capacidad demostrada para operar sobre un espacio aéreo degradado y sin dependencia de bases cercanas, representa una amenaza que no se puede negociar mediante presión regional o maniobras diplomáticas dirigidas únicamente a las naciones anfitrionas. Más allá de los detalles militares, surge una segunda capa de análisis cuando se examina de cerca el momento de estos eventos. Una que apunta hacia la presión económica, en lugar de consideraciones puramente tácticas. Los informes indicaron que la campaña de ataques contra Irán se estaba planificando con una fecha límite específica en mente, antes de que los mercados financieros abrieran el lunes por la mañana. La cancelación de esos ataques llegó el sábado por la noche, también posicionada antes de esa misma apertura del mercado. Esta alineación sugiere que el conflicto no se está gestionando únicamente según un calendario militar. También está siendo moldeado por un calendario de materias primas, uno donde el precio del petróleo y la estabilidad más amplia de la economía global influyen directamente en las decisiones sobre cuándo atacar y cuándo contenerse. Esto plantea una pregunta central para cualquiera que estudie el comportamiento de Irán a lo largo de este conflicto. ¿Está el gobierno de Teherán buscando realmente una resolución o está utilizando estas pausas para ganar tiempo y reagruparse? Examinar el patrón histórico proporciona una respuesta más clara que cualquier declaración individual de los funcionarios iraníes. En marzo, Irán consiguió una pausa de 5 días en las hostilidades. En abril, siguió un alto el fuego completo. Luego, el 1 de agosto, 2 altos oficiales dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán hablaron con el New York Times, revelando algo significativo y haciéndolo deliberadamente. Según su relato, durante el alto el fuego de abril, los mandos superiores de la Fuerza Quds permanecieron en contacto directo con Hezbollah, el liderazgo Houthi y los comandantes de las milicias iraquíes. El propósito de estas comunicaciones era coordinar cómo expandir el conflicto más amplio e incrementar el costo operativo de la continua participación estadounidense en la región. Este detalle es crítico. Representa a miembros del propio establecimiento militar. Utilizó un alto el fuego anterior no como un paso genuino hacia la paz, sino como una oportunidad para fortalecer la coordinación entre las fuerzas aliadas y subsidiarias. Que esta información se haya compartido con una publicación occidental en la misma semana en que Irán solicitaba otra pausa sugiere o un cálculo estratégico equivocado o una señal calculada, una que revela más sobre las intenciones iraníes que cualquiera de sus declaraciones públicas. Públicamente, los funcionarios iraníes continúan enmarcando sus demandas en torno a 2 temas centrales, los derechos nucleares y el fin de lo que describen como la agresión estadounidense. Pero un examen más detenido de las prioridades inmediatas de Irán sugiere una preocupación más específica y urgente. Lo que Irán parece necesitar con mayor urgencia es el levantamiento del bloqueo actual y la restauración de los ingresos portuarios. Los puertos de la nación representan una herida que continúa drenando su economía. Y en comparación, el expediente nuclear parece funcionar como un activo de negociación, algo que se puede comerciar a cambio de alivio económico, en lugar de ser el punto principal de contención en sí mismo. Esta distinción importa porque reencuadra toda la situación. Los recursos financieros generados a través de la actividad portuaria son ampliamente entendidos como apoyo para el desarrollo militar más amplio de Irán, incluidos sus programas de misiles balísticos. Un bloqueo que restringe estos ingresos no simplemente crea un malestar económico a corto plazo, limita directamente la capacidad de Irán para sostener y expandir sus capacidades militares con el tiempo. Lo que queda claro a lo largo de toda esta secuencia de eventos es que ciertos activos no se pueden simplemente esperar a que pasen a través de la demora diplomática. El B-52, con su alcance de casi 9.000 millas y su capacidad demostrada para atacar profundamente en territorio iraní, sin depender de bases regionales, permanece
posicionado y listo independientemente de cuánto tiempo continúen las negociaciones. A diferencia de la presión económica, que se puede absorber gradualmente o compensar a través de canales alternativos, un bombardero que ya ha demostrado ser capaz de realizar ataques por tierra representa una variable fija e inmediata en los cálculos de Irán, una que no disminuye simplemente porque las conversaciones estén en curso. Queda por ver si la pausa actual representa un paso genuino hacia la desescalada, o sea, otra oportunidad para que Irán se reagrupe, como supuestamente lo hizo durante el alto el fuego de abril. Lo que está claro del patrón establecido en los últimos meses es que las declaraciones públicas de Irán y sus acciones privadas continúan divergiendo, y esa divergencia probablemente determinará si esta pausa se convierte en una resolución duradera o simplemente en otro capítulo de un ciclo continuo de escalada y retirada.